esposa, a la Karina, a toda la familia, Lara, y estamos agradecidos porque también por ellos estamos hoy aquí y realmente nos han dado este privilegio de participar, de ser partícipes de este UNGE, de este alineamiento UNGE en Europa. Así que estamos agradecidos y queremos que llegarles con este saludo también al apóstol Gustavo, que le amamos mucho y también agradecemos de su vida y todo lo que realmente representa para cada uno de nosotros. Así que quería también agradecer, bueno, a los apóstoles Paz y también a al apóstol Calviño, su amada y hermosas esposas, que son apóstoles también. Amamos mucho y a toda la congregación, encontrarnos también con el profeta Julián, se me fue, porque justo vi que llegó Rodrigo y a toda la familia de mi hijo que está aquí. Así que bueno, damos gracias a Dios porque no podemos estar mejor, ¿sí? Y creo que hoy tenemos un tiempo maravilloso de poder disfrutar en un lugar que la Biblia dice, si te convirtieres, serás como mi boca, ¿no? Así que estamos, así que lo disfrutamos mucho. Bueno, eso es para que nos vayamos despertando, porque a lo mejor ahora viene un momento donde usted se duerme, ¿no? Pero vamos a tratar de mantenernos en un estado de expectativa, amén. Y espero que no tengan expectativas en mí, sino que tengan todas las expectativas puestas en el Señor, porque realmente en eso también yo he colocado mis expectativas. Y quiero darle gracias a Dios. Primeramente quiero comenzar con el texto que hemos leído y que tenemos como en este año, recibiendo un reino inconmovible. Y quiero tomar esta primera palabra para comenzar. Dice el capítulo 12 del libro de Hebreos 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, digamos todo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo siempre me encanta comenzar algo en mi vida, es saber que todos los movimientos de Dios son administrados por su voz. Y creo que hay una palabra muy importante y la quiero dejar de una manera profética para lo que estamos viendo, este evento. No desechéis al que habla. Y yo creo que todo lo que estamos hablando no tiene que ver con algo que se nos ha ocurrido, sino con algo que en este tiempo hemos aprendido. Aprender no significa que no sabíamos, sino despojarnos de toda nuestra enseñanza y de todo el aprendizaje para saber que hay una voz que es gobernante y es la voz que produce todos los movimientos que administra el Espíritu Santo y Dios en un tiempo como este. Y yo creo que lo primero que quiero decirles también en esta hora es decirles que nosotros no somos un cúmulo de información, sino estamos entendiendo en estos días que la información es importante, pero esto nos debe llevar a que seamos una clara expresión de esa voz, porque quiero resaltar esto para entrar en el tema. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Y podríamos hacer una prueba en este día, cómo nosotros sabemos que hemos recibido un reino inconmovible. Y aquí dice algunas cosas, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, y pone una palabra para mí maravillosa para este tiempo, agradándole a Dios con temor y reverencia. Y creo que esta palabra temor no tiene que ver con un temor que nos asusta, sino un temor de respeto, de cuidado, de saber que no queremos dañar el diseño, sino queremos ser exactos en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado para administrar. Entonces, si la iglesia va a tener en primer lugar una expresión, porque me toca a mí hablar de que la iglesia, seamos la iglesia como expresión de sal y luz. Si tengamos una expresión, creo que una de las cosas que nos caracteriza en esta hora y por medio de esta palabra, que tenemos gratitud.
Y segundo, mediante esa gratitud servimos a Dios, no de una manera simple, sino entendiendo que respetamos el diseño y que cuidamos con temor y reverencia todo lo que por gracia Dios nos ha dado a administrar. Esa podríamos decir que es una evidencia en nuestra vida de que hemos recibido el reino en nuestra vida. Hemos recibido no una palabra, una información, sino un gobierno que es impartido por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos expresión, a veces cuando hablamos de expresión, inmediatamente lo vinculamos a un gesto, a una expresión corporal. Pero en realidad esta expresión parte de una vida y de una sustancia que gobierna todo nuestro ser. ¿Sí? Entonces, recibir un reino inconmovible, como decía ayer el apóstol, los apóstoles que impartieron ayer, que nos dejaron un nivel muy bueno en la construcción para continuar estos días. Yo quiero centrarme en esta mañana en San Mateo, capítulo 5, el versículo 1 al 16. Algo muy simple, muy sencillo, pero profundo. Viendo la multitud, dice la palabra, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre que leo este pasaje, y sobre todo tenemos que entender esta epístola de Mateo, que principalmente nos habla desde el comienzo acerca de la genealogía de Jesús y también hablándoles a los judíos, es uno de los evangelios maravillosos que tenemos tanto para aprender, y sobre todo en este tiempo que estamos entendiendo de un reino inconmovible. Si nosotros comenzamos viendo este texto que está como dirigido a los judíos y sobre todo habla de esta genealogía, como dije recién, y nos situamos a partir del texto del versículo 1, nos damos cuenta que la bienaventuranza no es un lugar, no está hablando de un lugar donde nosotros vamos a llegar, sino que aquí está poniendo el Señor un lugar de partida. Perdón. No, porque ayer te digo, no es fácil hablar junto con los hermanos que uno no los ve y por ahí no sabe que están traduciendo. Perdón, lo siento. Vamos a tratar de ir más de paz entonces. Entonces, entender para nosotros es importante y a su vez este principio es desconcertante para los días que vivimos, porque todo está cambiado, todo se ha transgiversado en cuanto a lo que es un discípulo. Hoy muchas veces cuando hablamos de discípulos o hablamos de una iglesia que expresa el reino y que manifiesta el reino, hoy hemos encontrado una cantidad de personas que lo único que piensan en cómo tener una vida más cómoda, una vida más acomodada, en una vida más arreglada. Lo que nosotros hemos llamado durante mucho tiempo, o lo que estamos hablando, hacer de un evangelio antropocéntrico, donde estamos centrados en nosotros,
y hemos entendido por el Espíritu que no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. Si nosotros miramos, dice la palabra, gozaos y alegraos, porque realmente todas estas cosas le han pasado también a los profetas. O sea que lo que nosotros estamos abrazando no es algo que nosotros lo tomamos así tan livianamente. Por eso comencé, no desechemos al que habla, porque la voz que conmovió los cielos también está conmoviendo la tierra y también está removiendo todas aquellas cosas movibles para que queden realmente las cosas que son eternas y que permanecen. Entonces la enseñanza que pone en realidad, quiero empezar por acá, la enseñanza es muy diferente porque pone el énfasis en esta palabra bienaventurados. Y esto no se trata, podríamos decir, de deberes éticos que tenemos que cumplir. Porque dice, los pobres de espíritus, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que padecen persecución, los que son pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, estas 9, hay una más creo, que nos hablan acerca de, no tienen que ver en primer lugar con algo externo, sino que tienen que ver con un ser interno. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Está relacionado en la naturaleza del pueblo del reino de Dios. Esto no habla de solamente comportamientos éticos, sino lo que Jesús está hablando con la naturaleza del pueblo del reino de Dios. Si hemos recibido un reino inconmovible, esto es parte, porque realmente hoy vemos que todas las cosas hoy están muy atadas a las emociones, a los sentires humanos, a lo que me está pasando, y Jesús pone un contexto para declarar que somos sal y luz, en un contexto diciendo los que lloran, los que sufren, los que pasan esto, y encontramos a cada uno de ellos cómo son consolados, cómo realmente son, como dice la palabra, los pacificadores. Me encantó esta palabra esta mañana verla. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Si dígame, si aquí no hay una verdadera expresión de la iglesia en estos tiempos, bueno, creo que debemos mirar para otro lado, pero creo que esta palabra es bien clara y nos deja posicionado en el reino, porque no nos está hablando, bueno, que te vas a poder comprar un auto nuevo, que te va a ir todo bien. Este no es a donde vamos a llegar. Jesús está marcando la ruta que tenemos que tomar, el camino que caminamos en el reino de Dios, el camino que viven aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús cuando se sentó, esto es llamado a veces en los títulos el sermón del monte, ¿no? Bueno, yo pensaba que hoy tenemos gente que prefiere escuchar un sermón de 1 o de 2 horas o de 3 horas, pero no tomar esta ruta, ¿no? Porque a veces queremos escuchar palabras bonitas, palabras lindas que nos entusiasman. Este mensaje no es motivador para nada. Porque te está diciendo a los que sufren, a los que lloran, a los que sufren, siguen persecución, a los que realmente tienen que ser pacificadores. Todo habla de una expresión que a veces no vemos muchos nosotros. Bueno, en otro, acá no, a todos somos buenos. Pero dice, alegraos y gozaos porque a esto mismo le pasó a los profetas. Y se está diciendo, no crean que ustedes va a ser diferente con ustedes. Y después lo vemos en la vida de la iglesia. Vemos el martirio, por ejemplo, de Esteban, vemos la iglesia, Jacob, y tantos que sufrieron y pasaron por tantas dificultades. Cuando nosotros miramos este discipulado que nos propone Jesús, es muy diferente a un discipulado donde, mira, todo te va a ir bien, no vas a tener ninguna dificultad, no vas a pasar ninguna adversidad, sino que recibir un reino inconmovible está hablando de esto también, de que cada uno podamos entender lo que nos toca y tenemos que vivir en los días de hoy. O sea, la clase de personas que somos depende de una naturaleza divina. No depende de cuánta información nosotros tenemos, sino de cuánto esta verdad se ha transformado una realidad en nuestra vida. No quiero entrar en detalles porque nos llevarían mucho tiempo, pero si usted dice los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Me encanta, los que lloran reciben, los mansos, los que tienen hambre. Si usted se queda anoche hablando de la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, todas estas expresiones que habla el Señor Jesús, nosotros debemos tomarlas en cuenta y no desechar a quien habla, sino entender que son palabras que están conmoviendo para que queden las cosas en la iglesia que son inconmovibles. Lo eterno es lo que va a consolar, lo eterno es lo que va a soportar en los momentos de adversidad y dificultad, porque así es sucedido, así sucede y así sucederá, pero siempre el Señor estará con nosotros y nos guiará a toda verdad. ¿Sí o no? Entonces Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque así persiguieron los profetas antes de vosotros. O sea, nosotros tenemos, y ahí el Señor se despacha y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y acá lo primero que tenemos que ver que no existe una marca de sal. Nosotros podemos usar sal mediterránea, sal de tanto, pero no hay sales evangélicas. No hay sales presbiterianas, no hay sales musulmanes. No estaba hablando de diferentes sales. Estaba hablando de que hay una sal. Solo existe una sal que no solamente tenemos que verla como algo que se usaba para darle gusto, sino para conservación, porque usted tiene que diferenciar. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y son luz del mundo. Y no es lo mismo la tierra que el mundo. Eso lo vamos a ver más adelante. No es lo mismo. Y eso es importante, que nosotros podamos ver que nuestra identidad habla en nuestra vida de ser una clara expresión del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Ser sal. Es interesante porque Jesús no dijo, somos como la sal. Porque Jesús no estaba hablando de una parábola. Si fuera una parábola, diría cómo, pero no es una parábola, porque hay una afirmación, hay una declaración contundente. Lo que nosotros somos es muy diferente a cómo. Nosotros somos la luz, somos la sal. Está hablando de una identidad. Está hablando de lo que nosotros somos, no lo que podemos llegar a ser. Es lo que Dios dice, ustedes son la sal del mundo. O sea, este pasaje tiene para nosotros, no sé si voy muy rápido, más o menos, y sí, es mi problema. Entonces, este pasaje tiene una implicancia muy fuerte porque habla de algunos problemas. Primeramente dice, si la sal deja de ser sal. Y segundo, dice, será hollada o pisoteada por los hombres. Yo creo que el no asumir nuestro rol es asumir nuestra humillación. Y creo que dice la palabra, no solo que no sirve más para nada, sino que no sirve más para nada y lo más malo es que puede ser hollada y echada por los hombres. Entonces, son los pies de los hombres que pisan, podríamos decir, a una iglesia, que maltratan o que realmente cuando la iglesia no ha sido sal, no ha sido la clara expresión del Hijo de Dios, hemos visto cómo la iglesia de alguna manera ha sido hollada, ha sido despreciada, ha sido maltratada, porque realmente no hemos sido una clara expresión. Yo creo que estos días nosotros tenemos que llegar a este entendimiento, porque ser sal no es algo que es impositivo, es un entendimiento que llega a nuestra vida, que tenemos que llegar a entender. Lo que Jesús estaba diciendo, esto no se trata de que ustedes son sal porque son sal, ustedes tienen que llegar a entender este rol, que ustedes son la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ver que esto fue dicho en un contexto totalmente hostil, donde el Imperio Romano estaba gobernando, había invadido Israel, había invadido Jerusalén. Jesús nos lo dijo en un momento, en un lugar como este, ustedes son la sal. Señor Jesús les dijo en un momento de muchísima hostilidad, donde realmente Roma pisoteaba a todo Israel. Estaba pisoteando. Las botas del Imperio Romano pisaban a Israel
y la avergonzaban por todos lados, pero dijo, ustedes son la sal. Ustedes no son como, sino que son la sal de esta tierra. Entonces, tenemos que ver que nos habla primeramente de responsabilidad. Y la primera palabra que tenemos que ver que debemos cambiar el vosotros por el nosotros. La frase no sirve, en vez de decir que yo no sirvo, el no servimos, diría así, nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No servimos más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. Y esto Jesús da una sentencia muy fuerte, porque esta es una sentencia que no la da el mundo, la dijo Jesús. Jesús dijo, si ustedes no son sal, ustedes van a ser hollados, ustedes van a ser pisoteados. Ahora aquí encontramos una palabra que es la palabra hombre. La palabra hombre, el hombre, está hablando del sistema antropológico, o sea, es la forma humana que tiene de concebir la vida. Lo que Jesús también está diciendo de un sistema presente. Cuando hablamos también de mundo, estamos hablando no del mundo así global, sino que estamos hablando de la palabra cosmos, que habla de un sistema. ¿Se entiende? Un sistema. Entonces, nosotros también, Jesús lo llamó el presente siglo malo y dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, no es un ambiente muy romántico, es un ambiente de confrontación, es un ámbito de hostilidad. ¿Sí o no? Y yo creo que es muy parecido también, y no en aquel tiempo, sino que en toda la historia. La iglesia se ha destacado no por tener un ámbito de mucha paz, sino en tiempos de mayor hostilidad es cuando la iglesia tuvo una expresión más impactante. Es que la iglesia se volvió más relevante. Nosotros hemos visto por los historiadores cómo la iglesia en el tiempo fue perdiendo el impacto, porque dejó de ser sal, dejó de entender cuál era su rol, dejó de entender qué es lo que Dios quería manifestar y expresar en los días que se estaba viviendo. Pero no me quiero ir de ahí. Entonces, si nosotros podemos llegar, que si ustedes tienen que ser la sal, porque si no los hombres, el sistema, Roma en aquel momento, les va a poner los pies sobre ustedes. Cuando Jesús habló de la sal, no estaba dando un concepto humano, eso nos tiene que quedar claro, no estaba hablando de un concepto humano, estaba hablando en un concepto espiritual, para que el hombre pudiese entender cuál era su rol, cuál era la función que tiene sobre la tierra. No era un concepto humano, sino era un concepto netamente espiritual, que tiene que ver cuál es el rol, qué es lo que tenemos que expresar. ¿Cuál es la expresión de la iglesia como sal y luz? Por ejemplo, si nosotros hablamos un poco de la sal, los egipcios momificaban a las personas con sal. Y también en aquel tiempo mantenían los alimentos conservándolos con la sal. Los barcos que llegaban con alimentos, con carne, con pescados, todos envueltos en sal. No quiero hablar solamente de la sal como que le da gusto, sino dar la sal como un conservante de todas las cosas. Se dice que cuando China construía la pirámide, la muralla, cuando se quedaron sin dinero para seguir construyendo, comenzaron a trabajar y a poner sus ganancias, venían de la sal. O sea, cuando Jesús apareció en un tiempo de sal. Entonces, ¿por qué? Porque la sal contiene toda la humedad y gobierna sobre la vida. Entonces, primero, la sal tiene la capacidad de quitarle al agua todos los microbios que pudren la vida orgánica. La sal termina con los microbios de una estructura. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal, está diciendo, ustedes está el poder, la autoridad para absorber todo lo que se está corrompiendo. O sea,
Fíjese hoy un tiempo de que encontramos gente todo el día quejándose de la situación que vivimos. Una iglesia que en vez de tener, como siempre decíamos, alabanza, tiene más quejabanza que realmente un estado de alabanza, de alegría, de gozo, de saber que tenemos un rol y que tenemos una función. Entonces, nosotros cuando Jesús dijo, no es que van a tener poder, ustedes son la sal, tienen la autoridad para absorber, para que no se siga corrompiendo. Y creo que es un rol que Dios nos ha dado a la iglesia. Porque si no hacemos eso, no tiene ningún otro sentido, se desvanece, no tiene valor, pierde el sentido. Eso nos habla de un sentido de propósito. ¿En qué es lo que no queremos que se pudra? Queremos mantener que el propósito eterno, lo que Dios ha diseñado desde la eternidad, tenga la continuidad y pueda llevar adelante por medio de una iglesia que tiene el entendimiento, que entiende el rol, que entiende lo que Dios le ha demandado y a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y realmente eso debe ser en este tiempo muy entendido, no por una información, sino que tiene que ser revelado en nuestro espíritu. Porque no hay diferentes sales, hay una sal. Y esa sal es la medida de Cristo en nosotros que va siendo formada. Cuando todo se estaba corrompiendo, lo que Jesús le está diciendo, voy a ser insistente en esta primera parte, el Señor nos dice que seamos la sal. Como el el Señor dice que nosotros seamos la sal como el elemento que va a frenar toda corrupción. ¿Cuántos creemos que aquí en Europa somos el elemento que estamos para frenar y detener toda corrupción? Claro, usted lo dimensiona y bueno, pero ¿cuántos habitantes? No, nosotros lo tenemos que llevar a nuestra casa. Lo tenemos que llevar a un lugar que es el diseño de Dios, una familia. Porque como nosotros en un tiempo hablábamos, el violador está en una casa, el corrupto, el que golpea a la esposa está en una casa, el ladrón salió de una casa. Todo ocurre dentro de una casa. No pensemos muchas veces, bueno, está Barcelona, qué mal que está, Europa, que está hablando. No, todo eso parte de qué, Argentina. Todo parte de una casa, un diseño que ha sido quebrado, que ha sido roto. Porque a veces hemos querido salir, como dice, hay que salir del salero, hay que salir del salero. Bueno, algunos han salido y no saben para qué. ¿Y a dónde hemos entrado? Porque una de las cosas que empezamos a caminar, que nosotros teníamos que saber de dónde salimos y a dónde entramos. Entonces, qué bueno es que podamos verlo de esta manera y que realmente podamos ser sal y luz. No solamente pensemos, y esto lo vamos a llevar a todos los ámbitos, pero empezar en nuestra casa, empezar en nuestro hogar. Porque Jesús acá no está hablando de algo externo, sino que está hablando de algo interno. Nosotros no podemos ser sal para el mundo si no es sal en nosotros. Si Cristo no ha sido aumentado, no ha sido realmente el que va a derribar todas las operaciones de nuestra alma. Podríamos decir hoy necesitamos una iglesia salinizada. Hay muchas personas que por falta de potasio, por falta de sal, sufren algunos problemas y otros por exceso de sal. Sino que yo pensaba tener la medida justa. Y esa medida en nosotros no la mide ningún pastor, ningún líder, sino es la medida de Cristo en nosotros que se ha formado y que se va formando día a día. Entonces, cada uno debemos tomar una porción de la medida de sal, porque si no, el sistema se va a quedar con todo, por más que seamos evangélicos, por más que digamos, soy de UNGE, soy de Centro Familiar de Oración, soy de esta iglesia, se va a quedar con todo. Con tus hijos, con mis hijos. Allí la presidenta argentina un día dijo, vamos por todo. Y para ella significaba, era copar a Argentina con su pensamiento, vamos por todo. Y en realidad, en parte lo lograron. Y tenemos un sistema que se quiere quedar con todo. Porque Jesús lo dijo, hermano, lo que le pasó a los profetas, no crean que eso es un relato histórico, sino es una constante en el mundo, en el sistema. Hoy no somos decapitados, pero realmente hay gente que está perdido su cabeza. Que el sistema de este mundo está gobernando sobre toda su vida.
Entonces no quiero entrar en un pensamiento muy filosófico, pero el sistema viene por tu vida, viene por tu familia, viene por todas las cosas de nuestra vida. Nosotros no tenemos la sal como un elemento social, sino tenemos la sal. Somos sal para que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios se cumpla y se exprese por medio de esta generación. Por eso me gustó cuando Moisés me dio el título, expresión. Y la expresión no es solamente un gesto, porque la palabra expresión habla de gesto, habla de un movimiento de la sonrisa, habla de todo lo que podemos hacer hasta corporalmente. Pero la expresión de la iglesia en principal no es algo físico, sino la expresión de la iglesia es la expresión de una sustancia, de una vida que gobierna internamente. O sea, voy a ponerlo de esta manera bien fácil. Si la vida de su Hijo, si la sustancia de Dios en nuestra vida, nuestras expresiones serán humanas, pero humanamente no van a alcanzar, porque será lo mismo del sistema. Jesús dijo, ustedes son diferentes, ustedes tienen otro ADN, tienen otra genética, ustedes son la sal de la tierra, no como. Cada vez que digo cómo, me acuerdo cuando la palabra dice, dice, el diablo anda como un león rugiente, pero él no es león. Nosotros no somos, David decía que somos como el águila. Acá Jesús dice, son. No son algo como, son. Hay gente que es como esto, es como un hijo de Dios, pero ustedes son. Y es categórico, es su identidad, es su pertenencia, es lo que tienen que expresar. Dije recién que Jesús apareció en un mundo de sal, donde todo tenía que ver con sal. La sal tiene la estructura del diseño de la creación. Si comemos sal, como dije recién, morimos de hipertensión y por falta de sal podemos morir por falta de potasio. La sal gobierna todos los sistemas creados por Dios. Cuando Jesús estaba frente a todos ellos, dice que Jesús les estaba enseñando, por ahí salió que sale en la Biblia suya, el Sermón del Monte, en una montaña con sus discípulos. No le está diciendo, bueno, ustedes ahora que están conmigo van a prosperar, van a tener plata, si haces esto te va a ir bien, mire, todo le va a pasar, van a llorar, van a pasar por todas estas cosas. Ustedes han recibido un reino que es inconmovible. Nada de las cosas que pasan en este mundo los podrá conmover y podrá sacar este gobierno de Dios de sus vidas. Entonces, si nosotros decimos que Jesús, frente a este imperio más poderoso de la tierra, no dijo, hagan muchas reuniones. Y que no digo, no estoy en contra de las reuniones, pero no les dijo, no hagan muchas campañas evangelísticas para que la gente entienda, sino dijo, tengan el entendimiento de lo que es ser sal. Número 1, somos la sal y la luz cuando expresamos la vida corporativa. El versículo 13 dijo, vosotros o nosotros, dijimos recién, somos la sal de la tierra. Vosotros sois la luz. Según el texto griego, el pronombre traducido vosotros está en plural y está referido a un pueblo, a un cuerpo. Es corporativa. Yo no tengo sal solo. La sal está puesta en un cuerpo. Es corporativa. Los que tienen las 9 bienaventuranzas mencionadas en el capítulo 3 del versículo 12 componen un pueblo corporativo, no individuos. Por consiguiente, lo dicho por el Señor respecto a la sal y a la luz, no se trata de individuos, se trata de un cuerpo. Entonces, nosotros tenemos la expresión de Cristo, somos la expresión y ministramos esta expresión de sal y luz corporativamente, no individualmente. Individualmente tenemos una porción, pero se vuelve altamente poderosa. Por eso recién le hablamos de una iglesia salinizada, de un cuerpo que está salinizado. Llevándolo a Efesios, podríamos decir, hasta que todos lleguemos a este entendimiento. No es el entendimiento de uno, es de un cuerpo que expresa esta vida, que expresa esta
esta identidad que el Señor Jesús está diciendo. Ustedes no van a ser como otros, sino que ustedes tienen, son y portan esta vida. Ninguno de nosotros puede ser sal ni luz por su propia cuenta. Y eso es un atentado al individualismo. Por eso el versículo 14, el Señor nos compara también con una ciudad, no con piedras individuales, sino nos habla de una ciudad. Usted está viendo que nosotros somos sal y luz corporativamente. Y esto se vuelve en una expresión, en una dimensión más grande. Nosotros hoy estamos en una iglesia local, pero que tiene una expresión global. Por eso estos alineamientos y este tiempo que pasamos juntos no es para entretenernos, es porque Dios está preparando una iglesia que localmente está recibiendo una palabra, pero tiene una influencia global, que trae un cambio, que está quebrando todos los aparatos de corrupción que están trabajando en el mundo día a día. Vosotros sois las luces del mundo. No tenemos aquí en el cuerpo de Cristo una luz, somos todos una luz. Lo que a veces llamamos en el mundo, este es un alumbrado. No, acá no hay alumbrados. Acá somos todos alumbrados. Nadie se resalta más que el otro. O sea, vosotros sois la luz. El plural vosotros, este plural de vosotros, habla de que son la luz. Nosotros, queridos hermanos, estamos en un tiempo de la pluralidad. Tiempos atrás, por lo menos en Argentina, en un barrio, una iglesia, en los que te oraban, era una iglesia, había 2 iglesias, podría haber 3 congregaciones, pero hoy en una cuadra vos te levantás a la mañana y tenés los que vienen de, ¿cómo se llaman? Los que tienen el ojo ese acá, los budistas. Hoy encontramos los que practican el Reiki. Hoy la pluralidad, o sea, no somos únicos nosotros hoy que predicamos, que oramos por la gente, que sanamos a los enfermos. Hoy ha crecido, por todos lados hay, pero Jesús dijo que ustedes son la sal. No solamente le tienen que dar el gusto al mundo, sino que son el conservante de que lo que Dios, del diseño divino y eterno de Dios. Yo lo tomé así, perdóneme si no está bien, pero yo lo tomé, ustedes son la sal que van a conservar lo eterno, lo que permanece, la creación de Dios, porque la tierra es creación de Dios, todo lo que Dios ha creado. Después vamos a ver lo que es luz del mundo, pero no nos va a alcanzar para hoy. Pero entender que nosotros somos lo que Dios nos ha puesto, no como Pablo decía, Dios me ha puesto en defensa del evangelio. Entienda, nosotros no tenemos que saber que no podemos ejercer esta influencia individualmente, sino la podemos ejercer corporativamente. Si vos tratás de ser espiritualmente individual, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr y se perderá esta generación y tenemos que esperar otras generaciones. Por eso nos gustó tanto en el alineamiento de Chaco, de que podíamos ver esta demografía generacional, que podíamos ver que yo, como un viejo de 60, encontrarme con jóvenes de 10, 15 años, o que estábamos cantando lo mismo, hasta nos vestimos igual, andamos en lo mismo y estamos teniendo el mismo entendimiento. Por supuesto que los pibes nos vuelan la cabeza, van a otra velocidad, pero eso es algo maravilloso entender y podíamos disfrutar corporativamente este entendimiento. Y esta medida de verdad que nos va siendo revelada es la medida de salinidad que tiene que tener la iglesia. Primeramente, no piense en la corrupción que hay afuera, sino en cuánta corrupción a veces entró en la iglesia. Por falsos evangelios. Pablo era categórico, le dijo a los hermanos de Gálatas, que a veces son muy parecidos, ¿viste? Andaban así, como un electrocardiograma. Le dice, ustedes, si alguien viene y les predica otro evangelio, ¿qué les dijo? No lo reciban, es anatema, es maldito. O sea, si alguien viene con... No hay otra sal, dijo Pablo, hay una sola sal, es Cristo. No hay la sal presbiteriana, musulmana, no reciban esas expresiones, porque hay una sola sal. No es gruesa, ni es fina, ni es mediana, es una sola sal. Son los sistemas que el hombre va creando. Y nosotros tenemos que ver cuánta corrupción hay afuera. Nosotros el otro día con los apóstoles hablamos, ¿cuánto se ha legitimado el divorcio? Perdón si hay alguno divorciado. ¿Cuánto se ha legitimado hoy irme de la congregación? Porque todos lo hacen y porque ya
Total, otro me va a recibir. ¿Cuánto se ha legitimizado? ¿Cuántas cosas que no las podríamos entender conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios? No las podríamos entender, pero el hombre porque saca una ley creemos que ya está. Y eso, levantarnos una iglesia salinizada, no es que estamos volviéndonos amargos ni nos estamos poniendo salados, sino que tiene que ver con conservar, no las tradiciones de nuestros padres, ni las tradiciones evangélicas, ni las tradiciones pentecostales, sino es conservar la pureza de su palabra, la verdad de Dios, es levantarnos en defensa de este evangelio, no en defensa de pelearnos, sino a través del amor, de que esta verdad no se pudra por los intereses personales que batallan todos los días por convenios de hombres que tienen el corazón corrupto para el tener, y lo digo con todo respeto, una congregación llena de gente pero vacía y ausente de Cristo. Yo creo que son tiempos de alineamiento donde se prueba la salinidad nuestra. ¿Qué se ha desvanecido en mí? ¿Qué impacto perdí? Y no le estoy hablando de aquel tiempo cuando nos convertimos que le queríamos predicar le queríamos ir a predicar al Papa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del poder del impacto que tiene la sal, que tiene la iglesia en todo lugar. Hoy el impacto lo tienen otros. Cómo Satanás ha logrado revertir algunas cosas, pero qué maravilloso es. Hoy estoy enamorado cada día de su palabra y de ver la grandeza del Señor. ¿Sabe quién eran? Los galileos, los que estaban ahí, eran galileos. Los galileos eran gente que no tenían reputación, porque vivían lejos de Jerusalén y lejos del templo. Jesús le dijo a ustedes le digo, ustedes, nosotros, se miraban, ¿yo? Sí, ustedes son la sal y la luz. No eran gente de reputación. Y yo me tengo que remitir a Pablo, porque cuando usted dice, Pablo, ¿de dónde se inspiraba? Y bueno, yo creo que tiene que ver. Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar lo que no es nada. Nosotros, a veces un hermano dice, a nosotros nos dicen radiador, ¿viste? Porque se nos pegan todos los bichos. ¿Viste el radiador? En nuestra iglesia dicen radiador. ¿Por qué le digo? Porque se nos pegan todos los bichos, pero gloria a Dios, que son transformados realmente, porque dice que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado. Es maravilloso. Jesús no lo dijo en un contexto de una escuela de líderes, lo dijo en unos galileos que no tenían una muy alta reputación y no pertenecían a una élite de personas, sino eran gente común. Y le dijo, les enseñaba en el monte, no como algo que iban a llegar a ser, sino partimos de acá, hermano. Nosotros no partimos si algún día vamos a alcanzar, no, dice, partimos de acá, porque si nosotros no marcamos nuestra identidad, otros van a definir quiénes son ustedes. Amén. Por eso la espiritualidad no se logra individualmente, sino que la espiritualidad se logra corporativamente. Y leía un ejemplo hoy. Toda espiritualidad individualista es un cáncer que absorbe para sí mismo la nutrición destinada a un cuerpo entero. El cáncer no es causado por los microbios, sino por células en un cuerpo que se aíslan del mismo y solo, a él mismo, y se cuidan de sí mismo. Si usted intenta ser espiritual, podríamos decir individualmente, llegará a ser un cáncer. Todos necesitamos esta palabra de advertencia, que somos un cuerpo, de entender que ser sal no es un asunto individual, es absolutamente un asunto corporativo. Y claro, cada uno tiene no es que tenemos una sal gruesa, una sal fina, no, todos tenemos, y cuando hablamos de sal, quiero que también usted entienda que estamos hablando de Cristo nosotros. Por ejemplo, la palabra saludable viene de sal. ¿Qué otra más? Salvación. Y nos damos cuenta que esta es una palabra que usamos diariamente. Entonces, nosotros tenemos que ver que la sal requiere una entidad corporativa, no puede ser individual.
Entonces, si vamos a salir del salero, no va a salir uno, sino habla de un cuerpo que va a tener la clara expresión. Es como decía ayer el apóstol, no es que salimos para hacer iglesia afuera, sino para hacer la clara expresión del Hijo de Dios en todo lugar. Y eso nos dará mayor impacto. Todos queremos tener mayor impacto en esta sociedad. La sal tiene un impacto muy fuerte sobre lo que usted lo ponga. La sal usted podía saber que el bacalao puede pasar capaz que meses rodeado de sal y no se va a echar a podrir. Yo fui a un lugar, en el lugar más nórdico del mundo, donde se extrae el bacalao del mar y usted lo va a ver, están colgados, están todos salados y pueden durar tiempo ahí. Y cuanto más tiempo duran, mejor es, y son de exportación. Fui a a la isla en Noruega más austral, más nórdica del mundo. Ahí fui a parar a la casa de unos que eran cazadores de ballena y que también trabajan el bacalao. Y está todo salinizado, está todo lleno de sal. La sal no solamente da el gusto, sino que da el conservante. Y yo me lo tomé de esta manera. Si nosotros somos la iglesia que Dios está levantando, que tiene el temor, porque dijimos al principio que tenemos el temor reverente de Dios, creo que tiene que ver con eso, en guardar, en cuidar, en saber que Dios nos ha dado de su gracia, nos ha dado una palabra, tenemos un mensaje, tenemos un evangelio que Dios nos ha entregado y que nosotros nos levantemos para que no se pudra, no se pervierta, no se desvanezca, sino que produzca el impacto para el cual Dios lo ha preparado para estos días. Entonces, dijimos recién que en primer lugar nosotros tenemos que ver que la sal somos la sal y la luz cuando expresamos esta vida corporativa. El apóstol Pablo, vamos a leer un texto que está en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer, dice la palabra de Dios, el verso 10, os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo nos encuentra en este tiempo? ¿Más sensibles o más insensibles a lo que Dios nos quiere revelar? ¿Somos sensibles a la vida del Espíritu o somos más sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor? Yo creo que no podemos ser más sensibles a lo que sucede afuera en este mundo si primero no somos más sensibles a la vida del Espíritu. No podemos hacer algo afuera, no podemos movernos por lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Si nosotros queremos ser sal en este mundo y si queremos ser la luz de este mundo, primeramente tiene que suceder algo adentro nuestro, porque si no vamos a fracasar. El mundo te va a comer, la sal se va a desvanecer y va a ser pisoteada. Y eso nos habla de tener una conciencia de cuerpo cada vez mayor para llevarnos a tener una sensibilidad corporativa, saliendo de todo individualismo para ser una expresión más nítida y más clara de Cristo en la sociedad de hoy. Cuánta sensibilidad del Espíritu, como hablaba ayer el apóstol Moisés, lo decía con otras palabras, pero cuanto la llenura o la sensibilidad, mire, cuando la iglesia es corporativa y cuando estamos disfrutando esta salinidad dentro del cuerpo, estamos en una reunión y el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para una obra, para una encomienda, para donde yo los quiero enviar. O sea, el gobierno del Espíritu sobre todas las cosas es totalmente notable. Nosotros hemos estado más sensibles a lo que sucede alrededor. Hemos estado más sensibles a lo que está pasando. Entonces, tenemos gente más afectada por lo que sucede afuera que por lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Recuerde el contexto donde Jesús declaró estas palabras, donde el Imperio Romano, vos estabas trabajando y venían con toda su
sus banderas, lo que tenían, y se paraban y tenés que decir, tenés que rendirle al César. Llegaban a tu casa y te decían, ponían su bandera y venían todos los pretorianos y todos los del ejército. Hoy tenés que decir, Ave César, tienes que rendirte al César. Nosotros no vamos a rendir. Nosotros declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Bueno, ¿no querés? Bueno, llévatelo. Anda, que mañana lo vamos a llevar a algún lugar, o vamos a llevar al circo, o vamos a crucificarlo, vamos a hacer algo. No era un momento de decir, bueno, vamos a hacer una reunión, sino que había una confrontación diaria. Si ustedes no son mi expresión, no son la expresión nítida de mi Hijo, de Cristo, el sistema los va a comer, se va a llevar todo, porque está diseñado para eso. El diseño de este sistema es contra obstaculizar el propósito eterno de Dios. Por eso dijo, ustedes tienen y son la sal para este mundo. Así que esta conciencia corporativa no viene por entendimiento intelectual, sino por la vida del Espíritu que va operando en cada uno de nosotros. Despojémonos, a veces creemos que todo esto viene por un entendimiento intelectual. El ser sal no es un entendimiento natural, es un entendimiento espiritual que va creciendo cada día en nuestra vida para ser una expresión nítida y clara del Hijo de Dios en la forma y en la manera que Dios lo ha puesto en tu vida. Y es altamente necesario en los días que nos tocan vivir. Por eso Jesús, Pablo dice, pone un ruego, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, me encanta esa palabra. O sea, Pablo estaba rogando a los corintios que se mantengan en un espíritu de comunidad, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo parecer. Si nosotros como miembros tenemos el sentir de la cabeza que es Cristo, veremos cómo la iglesia, cómo nuestra mente, cómo tendremos y expresaremos desde la mente de Cristo los pensamientos, las palabras y las acciones tendrán una coherencia que eso traerá un impacto que va a derribar todos los estándares de este mundo. Quiero usar un texto muy conocido, pero Efesios 4:16, no sé qué tiempo va. ¿Faltan 5 minutos? Bueno, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros debemos obedecer a esta cabeza que es Cristo, y esto es fundamental. Yo creo que una de las cosas que les hablé acerca del conservante, yo lo tomé también de permanecer en su voluntad. Una de las cosas que tenemos que ver, que dice, si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada. Y yo leí un texto hoy en el libro de los Hechos, estos días, capítulo 5, verso 29, decía de esta manera, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo, esto no es un hermano de la congregación, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, que distinguió la sal, distinguió una expresión, porque dijo algo muy importante que nosotros usamos mucho. Y dice así, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo,
y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Son tres cosas muy importantes. Si vamos a hacer sal, primeramente quiero tomar este pasaje diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y realmente esto está puesto en un contexto, no de si vas a ir a la reunión, en un contexto de cárcel, en un contexto de persecución, en un contexto de muerte, en un contexto donde podías pasar la muerte. Y eso se tuvo que levantar un fariseo para hacer esta declaración. Y yo creo, hermanos, que nosotros no estamos buscando entre nosotros y vos sos sal. Yo creo que esa expresión va a denunciar a esta generación, a este tiempo, a este mundo, y va a ver que lo que nosotros hemos abrazado no es algo que tiene que ver con un relato, sino que tiene que ver con una vida que nos ha absorbido y que nos ha gobernado, como bien lo decía ayer el apóstol. Creo que estos son tiempos donde la expresión parte no de una ocurrencia, de un momento emocional, sino de una verdad que está gobernando todo nuestro ser. Es necesario en estos tiempos, y aunque usted diga, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando hablamos de hombre, no piense en el que está al lado, en un sistema que opera hoy, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo hollados, que estamos siendo oprimidos, que estamos siendo gobernados por las influencias y los sistemas que operan en el mundo de hoy, que a veces no nos damos cuenta, muy sigilosamente, de una manera casi imperceptible, van marcando las tendencias y los comportamientos y las decisiones de cada uno de nosotros. Dios nos dará gracia para tener un diagnóstico correcto, para poder discernir por el Espíritu a qué yo estoy obedeciendo, a qué me estoy sometiendo y a quién yo estoy rindiendo mi adoración, al cual yo estoy rendido en mi vida. Somos sal porque también nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Somos testigos, lo hemos visto, lo estamos viendo con nuestros ojos. Estamos disfrutando de esta vida, de esta gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Somos participantes de un propósito eterno. Somos participantes de una naturaleza divina. Y dice también la palabra, y también el Espíritu Santo, el cual, y esto es algo muy, aunque hay una coma acá, quiero que usted, el cual ha sido dado a los que le obedecen. Y tomo las palabras del apóstol ayer. Nosotros no podemos ser guiados y no podemos ser llevados a una dimensión porque este Espíritu Santo trabaja con aquellos, con hijos de obediencia, que caminan en la obediencia al Padre, en la obediencia a la vida del Espíritu. Somos sal no por ocurrencia de hacer cosas y de hacer actividades en la iglesia, que me parece buenísimo que lo hagamos. Somos sal porque realmente tenemos una vida rendida y por la cual obedecemos a Dios antes que a los hombres, pero también obedecemos al Espíritu Santo. Dígame, ¿cuánta salinidad hay en su casa? Nosotros si tenés una pileta, tenemos que medir el pH para saber cuánto tenemos que echarle de cloro o cuánto tenemos que echarle, bueno, ya se dice el ácido, porque está baja o está, y tenemos que saber de acuerdo a una medida. ¿Cuánto salinidad hay en nosotros, en nuestra casa? ¿Cuánto de Cristo es lo que está conservando la verdad eterna y manteniendo una verdad, obedeciendo a la voz gobernante, a la voz del Espíritu, a la voz que nos está hablando hoy? Y para terminar esta parte, somos sal también porque no la podréis destruir. Porque como dice acá la palabra, apartado de estos hombres, dejadlo, porque ese consejo o esta obra es de los hombres.
porque entendemos que todo lo humano tiene una tendencia a desvanecerse, a erosionarse y a perderse. Hemos hablado todo este año, el año pasado, de lo eterno y lo temporal, la temporalidad del hombre. Si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su capacidad de salinizar, no sirve para nada porque es para eso. No somos para tener muchas reuniones, para estar entretenidos entre nosotros, tocándonos, sino para ser lo que vamos a levantar la palabra de Dios, la verdad, y ser realmente la clara expresión de algo que no sucedió afuera, sino de algo que está sucediendo acá. Que nuestra alma está siendo reducida, que nuestra alma está siendo gobernada y está llevada al claro conocimiento. Donde hay algo que ha ocurrido, hemos sido libres de la ofensa para poder ser la clara expresión del Hijo de Dios. Somos sal y luz cuando somos la clara expresión de la verdad. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mis obras, mi nombre, perdón. Y qué bueno es que, aunque tienes poca fuerza, quiero decirte que aquellos que han guardado y que guardan su palabra, y quiero volver a conservan, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiero decirte, iglesia, quiero terminar acá, para darle gracias al Señor. Podríamos decir muchas más, pero no tenemos el tiempo. Pero quiero allí donde estás sentado, no sé si hay un tiempo para ministrar un minuto, un ratito, que puedas mirar por medio del Espíritu cuánto entendimiento hay de todo esto en tu vida. Y como decíamos recién, ¿no? Es necesario obedecer a quién en este tiempo. Obedecer a Dios, obedecer a los hombres, a un sistema que es corrupto, a un sistema que opera de alguna manera y todos estamos inmersos, pero que podamos en este tiempo manifestar esa realidad y ser una clara expresión del Hijo corporativo, del cuerpo de Cristo en todo lugar. Y de saber, hermanos, que no es individual, sino que es corporativo lo que Dios nos ha dado y que este realmente es gobernante en nosotros. La sal, cuando comienza la Biblia dice que separó las aguas de la tierra y hablaba del mar. El mar contiene sal. En el libro de Levítico nos habla de la sal. La sal está en muchas partes de la Biblia, pero qué bueno es que no es un logos, sino es su vida en nosotros, gobernando todas las cosas. Y quiero que te levantes en estos días en tu casa, póngase de pie un ratito, que puedas levantar tus manos y darle gracias al Señor. Decirle, este es un tiempo especial de parte tuya, Señor, para Europa, para lo que nos has encomendado, Señor. Que realmente seamos la expresión de alguna manera en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en donde Dios nos ha puesto, no porque tenemos un buen relato y porque tenemos una nueva información que decirle, sino porque tenemos una vida que nos gobierna, tenemos algo interno, que nos hemos vuelto más sensibles a lo que está dentro que a lo que está afuera. Para poder ser una clara expresión de su Hijo es que tenemos que estar atentos. Mire, yo siempre pienso que Jesús, antes de hacer alguna cosa, lo primero que le iban a ver, ¿dónde está Jesús? Estaba ya perdido en la montaña, estaba en un tiempo de oración con el Padre para luego hacer todo lo que tenía que hacer. Eso nos habla de una dependencia. Una de las cosas que nosotros hemos entendido como cuerpo, que somos interdependientes corporativamente, pero nunca independientes. Y que esto sea un tiempo donde también podamos valorar y encontrar esa salinidad. ¿Por qué dijo el Señor que debíamos orar unos por otros? Porque de esa manera nos salamos, de esa manera nos estamos salinizando, de esa manera estamos realmente conservando lo que Dios ha depositado en tu vida. Orad unos por otros, y la oración de fe que dice, sanará al enfermo. Realmente nos traerá esa salud, esa vida saludable del Espíritu en nosotros.
Porque eso, el que ora solo, es bueno que lo hagamos en nuestra casa, pero qué bueno como iglesia entendemos que somos un cuerpo y eso nos vuelve sano. Nunca fue un tiempo que, como nos hizo orar recién el pastor Santiago. Y usted dice, pero ese momento es clave. Porque a lo mejor te diste cuenta que estabas con poca salinidad. Y tuviste que ver que la pileta, a veces le digo al chico que cuida, pero ¿cómo sabe que sale? No, yo tengo un coso que lo mido, pero para mí está bien. Y a veces nosotros igual, cuando nos miramos, todo está bien, pero cuando realmente tenemos esa sensibilidad del Espíritu, no es que estamos mal, sino que necesitamos, ¿qué área de mi vida Cristo no está siendo formado? Cristo no está gobernando. ¿Cuánto estoy obedeciendo a la voz del Espíritu o estoy siendo hollado, pisoteado por un sistema que quiere avergonzar esta verdad? Y que en tu casa, ¿sabe qué? Yo me crié en un ambiente donde todos mis hermanos estaban mucho mejor que yo. Y me decían, ¿y tus hijos de qué van a estudiar? ¿Y tus hijos qué van a hacer? Tus hijos van a hacer esto, van a hacer un desastre. Pero hoy mi hijo está acá, uno está acá, está mi nieto, mi nuera, mi otro hijo acaba de llegar, tengo 2 hijas más que están todos. Porque cuando nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, no tengamos miedo, porque el sistema no lo va a comer. Yo me acuerdo una mañana de oración profética, vino una profeta acá, estábamos orando y me dijo, Gabriel y Adela, nos decían Fiat 600 porque éramos 4. En la iglesia decían Fiat 600, entraban 4. ¿Sabe que un Fiat 600, no? Es un chiquitito. Y el Señor nos llamó y dijo, vos tenés miedo que tus hijos, porque vos dejaste un trabajo que era muy bueno en tu trabajo y Adela también, y que viniste al pastorado, vas a pasar hambre. No, tus hijos van a estudiar, van a hacer todo y mucho más. Porque cuando te levantás para conservar lo eterno y guardar la verdad de Dios en tu vida, más allá de todos los actores de este mundo que quieren corromper, quebrar, romper, pero van a permanecer. Por eso, para terminar, cuando Noé construyó el arca, le tuvo que calafatear por dentro, para que nada de afuera entre. Eso lo mantuvo en estado de pureza. Y que todos los que estaban adentro llegaran a su destino y a su propósito, lo que Dios había marcado. Quiero que levantes tu mano. Tú no eres el conservante inocente, eres el conservante intencional que Dios ha levantado en esta sociedad para traer los mejores cambios, para expresar la realidad de su Hijo en todo lugar. Yo creo que veremos casas, hermano. La mayor evangelización que viene, la digo todos los días, la mayor evangelización que hay, que viene y que vendrá, es la evangelización de tu casa. Es la evangelización de nuestros hijos, de nuestros nietos. No los dio el Señor para un sistema. Ustedes serán la sal que no se va a corromper. El diseño que es familia, el diseño de iglesia, no se va a corromper, no va a entrar nada, porque vamos a probar la salinidad de nuestros hijos y no desde una manera, como decían, ayer hablaba, me vino esta palabra, el hombre nació para ser gobernado por Dios, pero nunca para ser impuestas las cosas. El hombre, cuando entró el pecado, entonces el hombre fue una máquina de tener imposiciones, pero en el diseño eterno nunca fueron imposiciones, fueron gobierno en amor. Si a vos te tienen que imponer algo es porque está fuera del diseño, pero en el diseño no hay imposición, solo hay gobernabilidad del Espíritu para los que obedecen. Los que desobedecen siempre tendrán una imposición. Por eso el mundo pone impuestos, es impositivo todo lo que los hombres crean, pero lo que Dios crea es gobierno, es gobernabilidad del Espíritu a nosotros. Levante la mano y adórelo por un ratito, dele gracias, rinda su corazón y decirle gracias, Señor, porque no estamos probando desde el lado del temor, sino del gozo, de saber que esta sal no se ha vuelto insípida, que está conservando una verdad, que tenemos una casa, que tenemos una palabra que tú nos has dado para este año, un reino inconmovible que va a permanecer en el corazón de cada uno y que traerá la salud, la vida saludable, no solamente afuera, sino desde nuestros hogares, desde nuestras vidas, para que esta verdad siga corriendo en una juventud, en jóvenes, en niños y hasta aún en ancianos, que esta realidad, que esta verdad es real, porque somos testigos de esta vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este día, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.
corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón y ante tu trono, solo ante tu voz, Señor. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz.